Pandemia. La palabra pandemia es una palabra que creíamos en la historia, que creíamos que la habíamos dejado lejos de nosotros, pero llevamos 2 años viviendo en ella. Llevamos 2 años viviendo en confinamiento, llevamos 2 años de incertidumbre, de muchísima angustia, de muchísimo temor, de muchísimo, pues sí, miedo, estrés, carencias, no sé cómo definir más esta época, esta era en la que nos encontramos. Y afortunadamente, científicamente han encontrado como algunas medicinas, algunos medicamentos en los que podemos empezar pues, a no encontrar la cura, pero sí un poquito la forma en la que el virus reacciona en el cuerpo. Tenemos vacunas, no sé si decirlo que afortunadamente la gran mayoría de la población ha sido vacunada. Los niños en este momento son los que tienen muchísima mayor muchísimo mayor riesgo al contagio, porque ellos son los que no han estado vacunados, ellos son los que no han, no los hemos volteado a ver porque se creía que ellos no se podían contagiar. Se creía que ellos no tenían ningún tipo de exposición. Después de casi 2 años nos hemos dado cuenta que eso no es real, que hay niños que han llegado al hospital, que hay niños que han llegado con muchísimos tipos de, muchas consecuencias una sí por la pandemia, por el virus, por el COVID, em, pero también por lo que es estar en confinamiento, por lo que es perder una estructura, por lo que es perder su vida social, por lo que es perder parte de lo que es una vida como tal. Se han hecho muchísimos estudios respecto a esto. Eh, Hemos encontrado una ola, 2 olas, 3 olas. Esta es la cuarta ola. Y en esta cuarta ola, la verdad es que yo he platicado con muchísima gente. He platicado con amigos, con mis jefes, con mi familia, con muchísimos profesores, algunos profesionales de la salud, y nos hemos dado cuenta que esto va muchísimo más allá de como tal, biológicamente, físicamente, cómo el virus te ha afectado. O sea, regularmente nosotros criticamos por lo que se ve, por lo que se nota, por lo que, no sé, ejemplo, que te salió acné, pues criticas el acné, pero en realidad porque es visible. Pero no nos damos cuenta que este tipo de eh, pues no sé cómo decirlo, como esta pandemia, esto que es tan global, esto que es tan grande, no solo afecta físicamente, sino internamente. Y no estoy hablando del orgánico, estoy hablando como de la mente, del cuerpo y del alma como tal. Es impresionante. Ahorita se han hecho como un tipo de encefalogramas, y bueno, no sé si es exactamente esa palabra de encefalograma, pero de cómo eh, cuando se dicen algunas palabras que tengan que ver con el confinamiento o que tienen que ver con la pandemia, cómo estas palabras en el cerebro detonan miedo, angustia y bueno, esta ansiedad y este estrés por la supervivencia. Incluso hay ya estudios en donde la población global mundial se está reproduciendo más. O sea, la gente se reproduce por el miedo a su extinción. El ser humano, cuando se siente en peligro de extinción, se reproduce. Y bueno, yo no sé ustedes, pero la verdad es que yo sí he conocido a muchísima gente pues que ya, que la pandemia les fue muy bien, que el confinamiento, más bien que el confinamiento les fue muy bien, y pues se están reproduciendo. Y no solo ese es el problema, digo,
A ver, la mayoría de los cubrebocas son cubrebocas desechables, los que en realidad deberíamos de ocupar para evitar los contagios. Eso también es un problema ecológico, es un problema también global, porque en realidad todos sabemos que estamos al borde del abismo y todos sabemos que estamos a nada de acabarnos el planeta. Y eso al final del día también genera estrés, también genera muchísimo nervio, muchísima ansiedad. Al menos a mí me pasa mucho que, que cuando pienso en el fin del mundo, en el apocalipsis, bueno, ahorita cuando comenzó la cuarta ola, cuando empezaron a hablar del Omicron y cuando empezaron a decirme, no, pues que fulanito ya se contagió, que se fue a la vacación y que se contagió, que no sabe de dónde vino, que no se dieron cuenta cómo fue, pero que ya está contagiado. Y todo eso a mí me empezó a generar como primero como insomnio, porque en realidad lo que primero que me generó fue insomnio, y después me empezó a dar muchísimo dolor de estómago y me estaba dando como gastritis, me estaba dando como algo en el estómago, pero eran todas mis emociones reprimidas porque yo tenía muchísimo miedo a que otra vez se cierre, o tengo aún miedo de que se cierren, que otra vez estemos en semáforo rojo, que se cierren la mayoría de las cosas, empezando por las escuelas, que ahorita ya se comenzaron a cerrar las escuelas por los niños, y en realidad, digo, he platicado con muchas personas, de hecho, mi jefa está más bien en un movimiento que se llama Abre mi escuela, y sabemos que la solución no es guardar otra vez a los niños en su casa, pero el problema es que la gran mayoría de los niños no está vacunado. Entonces, como ese es un problema, pues entonces no podemos, o bueno, no se puede mandar a muchos niños y entonces los profesores, pues también se le están teniendo que catafixiar otra vez. Entonces, ¿qué es vivir en el confinamiento? Pero la pregunta en realidad sería, ¿qué es vivir en confinamiento en plena posmodernidad? ¿A qué me refiero con esto? Antes, antes de que estuviéramos en esta época, en esta época, el- nosotros, o bueno, la gran mayoría de las personas tenían algo en común. Y ese algo en común, que podía haber sido fe, o que pudo haber sido me refiero a la religión, o que pudo haber sido como algo bélico, que es como el ejército, como el rey, como este, no sé, como la idea de una escuela, una idea como en común, como no sé, como marxismo, como, bueno, ese algo en común los hacía mantenerse con fuerzas para vivir por esa cosa o por ese ideal o por esa cosa en común. Y así hacían como un grupo de personas, un colectivo que iban hacia la misma cosa o peleaban por la misma cosa o luchaban por la misma cosa o morían por la misma cosa o rezaban o depende de la palabra que utilicen, o oraban por la misma cosa. Y algo muy extraño que pasa ahora en la posmodernidad es que dejamos de tener como fe, como creencia hacia ese algo supremo. Entonces empezamos a creer como, yo considero que en lo que se cree más es como en la belleza, como en cómo te ves, eh, no sé cómo decirlo, porque es algo que a veces también creo que está muy fuera de mis límites, porque eso también es una cosa que no tiene control. O sea, creo que ahora el ideal, y eso es algo muy triste, porque en realidad creemos que el perfil, la famosa foto de perfil, es nuestro ideal más grande, porque de otra forma no nos pasaríamos, me incluyo, no nos pasaríamos la mitad del día, bueno, no, o sea, yo no, pero muchas personas y muchos chavitos ahora se pasan más de la mitad del día tomándose selfies y
tomando la foto perfecta y la pose perfecta y el maquillaje perfecto y la ropa perfecta y todo perfecto. Y dentro de esa perfección que buscamos, hay muchísima imperfección más bien, iba a decir desperfección, pero hay mucha imperfección. Estamos en una posmodernidad en donde dejamos de tener aspiración alguna hacia algo. Empezamos a tener muchísima, como muchísima, eh, mm, mucha ansiedad, mucha carencia colectiva, nos empezamos a ser muy individualistas. eh, mm, empezamos a, empezamos a tener carencias sociales, empezamos a perder la fantasía, a perder el amor por el verdadero arte. Y eso solamente son los síntomas de la posmodernidad. Son síntomas que ahora en confinamiento nos hicimos más lejanos. Estamos más cerca como remotamente, como a través de una computadora, a través de un celular, a través de un link y a través de un like. Pero la verdad es que estamos más separados que nunca. Hemos visto a personas que tienen el celular y yo tengo el celular y nos las pasamos con el celular en el mismo lugar, en la misma banca y nos damos y resulta que vemos a dos personas hablando de diferentes cosas y literal cada quien con su chisme. No tenemos esta cercanía, no tenemos este punto de encuentro en donde podamos tener una interacción. Y mucho de eso decimos que es la pandemia, pero en realidad las redes, mm, es que fraternas, las redes, o más bien el contacto, se empezó a fracturar desde antes, porque empezamos a tener el acceso a lo digital. Y a través de lo digital empezamos a tener la pérdida del contacto. eh, del contacto visual, del contacto físico, del contacto amoroso, del apapacho, de todo. Y entonces empezó el contacto táctil. ¿A qué me refiero? Literalmente a solamente el touch, el dedo. Este, empezamos ¿a qué? A, a dejar de buscarnos, a perder ideales. Y eso es vivir en una posmodernidad, eso es, terminamos haciendo redes de control, pero literal en una red que nos hunde.